Y vamos con más información. Detuvieron a Cristian Abdiel N., presunto integrante de la Unión. Desde el corazón de México fue arrestado Cristian Abdiel Martínez Arredondo, de 28 años, conocido en las calles como El Cabezón. Su rostro aparecía en las listas de los delincuentes más perseguidos de toda la ciudad. No era un jefe visible ni famoso, era algo mucho más temible. Era el cerebro silencioso, quien tejía una telaraña de terror, quien imponía su ley en las colonias más conocidas como Morelos y Nueva Atzacalco. Su especialidad no era solo venta de droga, al menudeo o el tráfico de armas. También manejaba secuestros express y un esquema de extorsiones que desangraba a los pequeños comerciantes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, logró mapear toda su operación. Descubrieron que operaba mediante células móviles que distribuían estupefacientes y armamento a horarios específicos. Jóvenes halcones vigilaban los movimientos de la policía, mientras en tianguis y puestos ambulantes se cobraban cuotas bajo amenaza. Incluso mantenía conexiones directas con la Unión Tepito, aunque conservando un cierto nivel de autonomía. Lo más alarmante era su habilidad para expandirse. No se conformó con controlar Morelos, también extendió sus tentáculos hasta zonas periféricas como Nueva Atzacalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Su violencia era brutal. No dudaba en amenazar a locatarios con armas de fuego si se negaban a pagarle. Ejecutaba ajustes de cuentas de forma discreta para limpiar su territorio. Además, ofrecía pistolas y rifles de asalto a precios bajos para equipar a nuevas células. Por eso su captura se convirtió en un asunto de máxima prioridad. No se trataba de un delincuente común, sino de alguien con potencial de escalar su violencia a niveles que pondrían en jaque a todo el norte de la capital. Según comentaba un agente de inteligencia, la instrucción fue contundente: ubicarlo sin levantar sospechas, impedir cualquier intento de fuga y evitar tiroteos que pusieran en riesgo a los ciudadanos. Así arrancó la persecución silenciosa. A través del sistema de videovigilancia C2 se diseñó una red minuciosa de seguimiento, se estudiaron patrones de movilidad, se vigilaron vehículos relacionados con sus rutas de escape y se controlaron los puntos de entrega de droga y reuniones clandestinas. Cada uno de sus movimientos era documentado, analizado y relacionado con su círculo de confianza. La presión crecía cada día, cada jornada aumentaba el riesgo de que cambiara su forma de operar, se trasladara a otra ciudad o se desatara una nueva ola de violencia. Tras semanas de trabajo exhaustivo, finalmente se obtuvo el patrón de comportamiento ideal. Cristian Abdiel, pese a su perfil discreto, no era invencible. Su arrogancia lo hacía predecible. Siempre viajaba en convoyes de 2 vehículos, utilizaba casas de descanso pertenecientes a familiares lejanos y se reunía los miércoles por la noche para revisar cuentas de extorsión. Con toda esta información, el cerco comenzó a cerrarse. Esta vez, la Ciudad de México no le ofrecería una salida. El operativo para atraparlo debía ser implacable. No habría helicópteros ni patrullas haciendo ruido, ni despliegues que pudieran alertarlo. La orden de Harfuch era precisa: detenerlo sin que volara una sola bala. El peligro era latente. Un enfrentamiento público habría significado no solo un desastre para la imagen de las autoridades, sino también el fortalecimiento de su figura ante los grupos de narcomenudeo. Dejarlo escapar sería alimentar su leyenda. Por eso, cada acción fue planeada con precisión suiza, cada movimiento medido, cada decisión evaluada al detalle. Los especialistas del Centro de Comando y Control C2 iniciaron el rastreo de los vehículos más cercanos a su círculo íntimo: un sedán negro de modelo reciente registrado bajo una empresa fachada de seguridad, una motocicleta deportiva utilizada como escolta para detectar seguimientos y hasta un taxi pirata manejado por uno de esos halcones para limpiar sus rutas de tránsito. Durante 14 días se documentaron los horarios de sus traslados, los lugares donde entregaban la droga en Morelos y Nueva Atzacalco y las casas de resguardo utilizadas como refugios temporales. Se obtuvieron contactos con comerciantes, taxistas y vigilantes urbanos que colaboraban en su red de protección. La clave estaba en resistir la tentación de actuar antes de tiempo. Había que esperar el instante perfecto, cuando el cabezón estuviera más expuesto y sin margen de maniobra. ¿Te imaginas la tensión que vivían los agentes cada día, sabiendo que un movimiento apresurado podría echarlo todo a perder? Y aquí quiero preguntarte, ¿qué habrías hecho tú? ¿Esperarías pacientemente o actuarías antes de que escapara? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Siguiendo la estrategia, los agentes lograron establecer un patrón. El cabezón supervisaba personalmente la recolección de cuotas los miércoles por la noche. Era su momento más vulnerable, rodeado solo por su círculo de confianza, sin tanto resguardo exterior. Eso abrió una ventana de oportunidad única. Las horas previas al operativo fueron de máxima tensión. Cualquier error podía derivar en un enfrentamiento. Nadie quería un desastre. El equipo de captura se desplazó en vehículos camuflados, sin uniformes que pudieran delatarlos y con protocolos estrictos para actuar en silencio absoluto. Cuando el cabezón llegó al lugar acordado, un pequeño local disfrazado de negocio legal ya estaba rodeado. La orden fue clara: reducirlo de inmediato y trasladarlo sin dar tiempo a reacción. No hubo balazos, no hubo persecución, fue cuestión de segundos.
Al momento de su arresto, el cabezón todavía intentó resistirse, pero fue inútil. Todo su imperio de miedo y la violencia se desmoronó en un instante. A su alrededor, algunos de sus colaboradores también fueron detenidos. Se aseguraron vehículos, drogas, armas y documentos que revelaron aún más detalles sobre la estructura que había levantado. Muchos vecinos de las colonias afectadas respiraron aliviados cuando se supo la noticia. Por fin, el hombre que había sembrado terror en sus calles había sido neutralizado. Sin embargo, la lucha apenas comenzaba. Su caída dejó un vacío de poder que otras células menores trataron de aprovechar. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Crees que capturar al líder es suficiente para acabar con estas redes o es apenas el inicio de una batalla aún más grande? Coméntamelo. Quiero leer tu opinión. A pesar del éxito, los agentes sabían que la paz sería temporal. La historia de la Ciudad de México nos enseña que cada vez que cae un capo, surgen otros buscando su lugar. Lo que realmente se necesita, comentan expertos, es un cambio profundo en las condiciones sociales que permiten estas redes sigan creciendo, comentaba uno de los oficiales encargados del seguimiento. Finalmente surgió la oportunidad. Era martes, 7:42 de la noche. Cristian Abdiel se desplazaba desde la colonia Morelos hacia Nueva Azacalco. Iba apenas escoltado y lo más importante, estaba realizando un cambio de vehículo en un estacionamiento mal iluminado en una calle secundaria. Ese era el instante perfecto. El equipo táctico, vestido de civil, ya se encontraba estratégicamente ubicado en las inmediaciones. Vehículos no oficiales bloqueaban de forma sutil las salidas del estacionamiento. Cuando el cabezón descendió del sedán para abordar una camioneta blanca, el cerco se cerró en menos de 10 segundos. Dos elementos lo interceptaron de frente, mientras otros dos lo encubrieron por los flancos. El chofer del vehículo de apoyo fue neutralizado antes de que pudiera siquiera intentar sacar su arma. Todo ocurrió en un silencio absoluto, con una coordinación impecable. El cabezón apenas tuvo tiempo de levantar las manos, no se realizaron disparos, no hubo gritos ni se dejó espacio para errores. El operativo fue tan preciso que los residentes de la zona ni siquiera se percataron de que uno de los principales objetivos a nivel nacional acababa de ser capturado ante sus propios ojos. De inmediato, Cristian Abdiel Martínez Arredondo fue esposado, informado de sus derechos y trasladado bajo un fuerte resguardo a las instalaciones de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Las evidencias en su contra ya estaban recopiladas: testimonios de víctimas de extorsión, grabaciones de cámaras de vigilancia documentando la entrega de narcóticos, declaraciones de halcones y previamente capturados y rastreos financieros que evidenciaban ingresos ilícitos a su nombre. Esa misma noche, el titular de la Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, anunció en un breve mensaje: hoy logramos la captura de uno de los principales generadores de violencia en la ciudad. Su detención impide extorsiones, salva vidas y frena la expansión de redes delictivas que pretendían crecer sin control. En redes sociales, la noticia estalló. Habitantes de Morelos y Nueva Azacalco, cansados de los cobros ilegales, asaltos y amenazas veladas, comenzaron a expresar su alivio de manera pública. Comentarios como "por fin cayó", "gracias, ya era tiempo" y "esperamos que no lo liberen en 2 días" inundaron grupos comunitarios en WhatsApp y Facebook. Sin embargo, Omar García Harfuch, fiel a su estilo discreto, solo dirigió un mensaje interno a su equipo: cada captura como esta es una victoria silenciosa contra el crimen organizado en nuestra ciudad. No hubo celebraciones ruidosas ni exhibiciones triunfales, solo trabajo bien realizado. Labor limpia que devolvía espacios de libertad a comunidades que empezaban poco a poco a recuperar la tranquilidad. En la capital, cada aprehensión contaba, cada barrio recuperado era una batalla ganada, cada golpe al narcomenudeo era una promesa cumplida para quienes aún creían que la ley podía prevalecer. La noticia de la captura del cabezón se esparció como fuego en Zacate Seco, por Morelos, Nueva Azacalco e incluso hasta sectores de Tepito. Para algunos era solo un delincuente más arrestado. Para quienes vivían en carne propia su violencia, significaba el derrumbe de toda una estructura de terror, porque Cristian Abdiel Martínez Arredondo no era un líder cualquiera, era el engranaje esencial que mantenía en funcionamiento la maquinaria de extorsión, tráfico de estupefacientes y control social en varias colonias del norte en la ciudad. Su caída provocó un descalabro de inmediato. Varios puntos de venta de drogas cerraron por miedo a represalias y muchos de sus halcones abandonados las colonias para evitar ser localizados. Comerciantes, acostumbrados a pagar cuotas, dejaron de recibir amenazas por primera vez en meses. Era el hombre de confianza. No solo controlaba dinero y estupefacientes, controlaba el miedo, explicó un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Durante el primer interrogatorio, el cabezón optó por guardar absoluto silencio. Sus abogados buscaron negociar, pero las pruebas eran irrefutables. Grabaciones de cámara de seguridad donde se le veía entregando pagos a células distribuidoras, mensajes de WhatsApp interceptados coordinando cobros de piso y ajustes de cuentas, así como testimonios directos de comerciantes, choferes de transporte público y vendedores ambulantes, vigilantes jóvenes entre 16 y 20 años que informaban sobre los movimientos policiales en tiempo real. Cobranza, encargados de recoger las contribuciones semanales de los comerciantes. Distribución, operadores responsables de trasladar drogas en mercados y áreas de gran afluencia. La efectividad de esta red permitía al cabezón obtener ingresos semanales estimados en más de $500,000 solo por extorsión y narcomenudeo. Con su captura, los tentáculos de la organización empezaron a desmantelarse. Los días posteriores al operativo dejaron imágenes impensables meses antes. Calles de Morelos donde ya no se veían halcones apostados en esquinas, mercados donde los comerciantes abrían sus puestos sin mirar nerviosamente a su alrededor, colonias donde, por primera vez en mucho tiempo, los policías patrullaban sin ser desafiados abiertamente. La caída de un solo hombre bien posicionado, bien protegido y temido, alteró toda la dinámica. El secretario Pablo Vázquez lo explicó con claridad en un comunicado público. Su detención previene extorsiones, evita muertes y frena el crecimiento de una red criminal que amenazaba con expandirse peligrosamente. Sin embargo, no todos celebraban. Los remanentes de la red de la Unión Tepito en la zona todavía intentaban reorganizarse, buscar nuevos líderes emergentes y reconstruir el control perdido. Por eso, Harfuch dio instrucciones claras a su equipo de inteligencia, monitoreo constante de las colonias liberadas, identificación rápida de nuevos actores que intentaron llenar el vacío y refuerzo del operativo sorpresa para cortar de raíz cualquier intento de reorganización criminal. Capturar a un cabecilla es importante, dijo Harfuch a su equipo más cercano, pero lo más crucial es evitar que su estructura resucite. La estrategia no solo era reactiva, sino también preventiva, una inteligencia pura, y los resultados empezaron a ser evidentes. La semana siguiente a la captura del cabezón, las denuncias por extorsión en Morelos disminuyeron un 48%. Los reportes de narcomenudeo bajaron un 32%. El patrullaje en zonas consideradas conflictivas aumentó un 60%. Pero más allá de las estadísticas, el verdadero cambio estaba en el ánimo de las personas, en las tienditas que abrieron sin pagar protección, en las madres que dejaron que sus hijos jugaran en la calle hasta el anochecer, en los locatarios que volvieron a abrir sus negocios sin temor. Porque cuando se captura un líder del miedo, no solo se detiene a un delincuente, se libera a una comunidad. Y en esa guerra silenciosa que se libra calle por calle, barrio por barrio, cada victoria, aunque no ocupe los titulares, cuenta. Cada vida que se salva, cada miedo que se disuelve, cada esperanza que se regresa, cuenta. La caída del cabezón fue para muchos en los barrios olvidados de la Ciudad de México una victoria silenciosa, una batalla ganada sin balas en la calle, una bocanada de aire para quienes llevaban años respirando miedo. Pero para Omar García Harfuch y para quienes entienden la guerra contra el crimen en su verdadera dimensión, capturar a un operador como el cabezón no era solo un éxito operativo, sino un acto de recuperación social. Era devolverle dignidad a la ciudad. Por eso, 2 días después de la captura, Harfuch rompió el silencio público. No fue una conferencia multitudinaria ni un discurso para la prensa oficial, sino un mensaje breve, directo, casi íntimo, transmitido desde el centro de comando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Frente a las cámaras, con un fondo sombrío y sin triunfalismos, dijo: cada objeto prioritario que cae es un barrio que recupera su libertad. No habló de cifras, no presumió logros, no habló de libertad, habló de dignidad. Explicó que la captura de operativos de nivel medio como el cabezón es estratégica porque son ellos quienes mantienen el miedo cotidiano, quienes controlan el cobro de piso en mercados y tianguis, quienes corrompen a los jóvenes para convertirlos en halcones o distribuidores, quienes transforman colonias enteras en territorios sin ley donde el crimen dicta quién puede trabajar, quién puede vender, quién puede vivir tranquilo. Cada líder capturado, dijo Harfuch, no es un trofeo, es una puerta abierta para que las familias recobren las calles. Sus palabras resonaron especialmente en colonias como Morelos y Nueva Atzacoalco, Tepito, Peralvillo, en esas áreas donde durante años las balas reemplazaron a los abrazos. Mientras su mensaje circulaba por los medios y redes sociales, los cambios ya eran evidentes en el terreno. Los comités vecinales comenzaron a organizarse sin temor para exigir servicios básicos. Los tianguistas reabrieron sus puestos completos sin tener que pagar
buscar protección. Grupos de jóvenes reactivaron canchas deportivas que antes estaban bajo el control de narcomenudistas. El mensaje era claro: cuando se derriban las estructuras del miedo, el tejido social, aunque dañado, comienza a regenerarse. Pero Harfuch también fue realista. Advirtió que la captura de un solo operador no significaba que la lucha estuviera ganada. No hay victorias definitivas en esta guerra. Cada día es una nueva batalla. Cada barrio liberado necesita ser mantenido. Cada joven rescatado necesita ser acompañado. La estrategia diseñada incluye operativos continuos de disuasión en las colonias liberadas, programas de prevención y recuperación juvenil e inteligencia constante para identificar nuevos intentos de reorganización criminal. El crimen no duerme, nosotros tampoco, remató. El impacto de sus palabras se expandió por toda la ciudad. En escuelas, mercados, foros vecinales se replicaban fragmentos de su mensaje. Cada objetivo que cae es una calle que se limpia. Cada captura es una madre que duerme tranquila. Cada barrio que recuperamos en un México que comienza a sanar. Porque en un país acostumbrado a promesas incumplidas y operativos mediáticos sin resultados duraderos, la diferencia está en los hechos. Harf, junto a su equipo, estaba demostrando que la diferencia sí es posible. No con discursos grandilocuentes ni con espectáculos vacíos, sino con capturas reales, con operaciones inteligentes, con barrios que vuelven a sentir algo que muchos ya daban por perdido: esperanza. La frase en el mural resonó no solo en Morelos, sino en toda la ciudad. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de lucha, de un pueblo que decidió no rendirse ante el miedo ni ante la violencia. Cada palabra que allí se escribió reflejaba el espíritu de una comunidad que comenzaba a recuperar su dignidad. Ya no eran solo jóvenes grafiteando un muro, eran un pueblo entero reclamando su derecho a vivir en paz. Por semanas, los ecos de esta frase comenzaron a multiplicarse. En cada esquina de las colonias liberadas, en cada mercado, en cada tiendita, se hablaba de la caída de los grandes capos, de la victoria de los invisibles, los que nunca tuvieron el micrófono ni la cámara, pero que finalmente comenzaban a tener voz. Harfuch había logrado lo que muchos pensaron imposible: devolverles la esperanza. Sin embargo, los retos no cesaron. La organización del crimen no desapareció con la captura de uno de sus líderes. Los restos de las estructuras delictivas intentaban reagruparse como una especie de monstruo de 1000 cabezas que se adapta a cualquier golpe. Aunque la red de extorsión y narcomenudeo se había debilitado considerablemente, la lucha seguía siendo feroz. El secretario de Seguridad Ciudadana continuó dirigiendo operativos con un enfoque claro. La seguridad no se mide solo por la cantidad de criminales arrestados, sino por la tranquilidad y la paz que pueden experimentar los ciudadanos. Era un enfoque holístico que combinaba la represión con la prevención y, más importante aún, con la restauración del tejido social. Sabía que si no lograba mantener la confianza de la gente, todo lo ganado podría perderse rápidamente. Los operativos siguieron de manera sostenida. Los barrios antes dominados por las delincuencias se reactivaban poco a poco. Las madres comenzaban a permitir que sus hijos salieran a jugar, sabiendo que las calles ya no eran un campo de batalla. Los comerciantes recuperaban el derecho a abrir sus puestos sin tener que rendir cuentas a extorsionadores. Y sobre todo, los jóvenes que alguna vez fueron reclutados por el crimen ahora veían en las canchas deportivas un futuro distinto al que les había sido impuesto. El trabajo de inteligencia de monitoreo constante no se detuvo. En cada zona liberada se mantenía una vigilancia rigurosa. Se seguía la pista a los nuevos actores que intentaban ocupar los vacíos de poder. El control de la información era vital. Las fuerzas de seguridad sabían que el crimen no descansaba, y mucho menos lo harían ellos. El mensaje que Harfuch transmitió con claridad, no solo a su equipo, sino a la población, era contundente. La lucha por la paz no es un esfuerzo puntual, es un compromiso constante. Y aunque los resultados eran visibles, la guerra contra el crimen aún no había terminado. Cada captura era un avance, cada triunfo era un paso hacia la recuperación de la paz, pero el trabajo no podía cesar. El impacto en la moral de la gente fue, sin lugar a dudas, uno de los logros más grandes. La ciudadanía, a pesar de sus años de vivir bajo el control del miedo, empezó a creer que la paz era posible, y mientras más barrios se liberaban, más se incrementaba la confianza de la gente en que la justicia sí podía prevalecer. A medida que pasaban las semanas, la ciudad comenzaba a respirar de nuevo. Sin embargo, el camino seguía siendo largo y las adversidades, muchas. La lucha por recuperar el control toda de la ciudad continuaba siendo difícil, pero la esperanza ya estaba sembrada y era esa la semilla que con el tiempo daría frutos. Y en ese proceso, la caída del Cabeza aún es recordada como una de las victorias más significativas de una guerra silenciosa librada por aquellos que nunca fueron escuchados hasta ahora. La recuperación de las calles, el establecimiento de la paz en las colonias que durante tanto tiempo estuvieron en merced del crimen, se convirtió en una lucha constante, un esfuerzo por mantener lo ganado
y avanzar hacia la normalidad. Los operativos no solo consistían en desmantelar células criminales, sino también en devolver la confianza a una ciudadanía que había sido marcada por el miedo y la desconfianza. Las colonias de Morelos, Tepito, Peralvillo y otras áreas de la ciudad, que por años fueron dominadas por bandas de delincuentes y su violencia palpable, comenzaron a experimentar una transformación silenciosa pero significativa. Las familias que en algún momento dejaron de caminar por las calles por temor a ser víctimas de la extorsión o la violencia, ahora podían salir al mercado, reunirse en los parques o caminar con sus hijos por las aceras sin el miedo constante de ser acosados o agredidos. Los jóvenes, que antes habían sido cooptados por los narcotraficantes y utilizados como halcones, comenzaron a encontrar alternativas. Las canchas deportivas, antes tomadas por los traficantes, ahora estaban llenas de chicos que regresaban a jugar fútbol o básquetbol, con la esperanza renovada de que había algo más allá del crimen. Los centros comunitarios fueron reconstruidos y se impulsaron programas de rehabilitación y formación profesional, ayudando a aquellos que una vez estuvieron atrapados en las redes de la delincuencia a encontrar un cambio distinto. Las autoridades, con el trabajo de inteligencia de fondo, sabían que la tarea no se limitaba a capturar a los cabecillas. La verdadera batalla estaba en prevenir que otros emergieran para ocupar esos vacíos de poder. La prevención era tan importante como la detención de criminales, si no más. Los jóvenes necesitaban opciones para su futuro y la comunidad debía ser fortalecida para que no cayera nuevamente en el ciclo de la violencia y desconfianza. A pesar de los avances, la presión no desapareció. El crimen, como un organismo que se adapta a cualquier golpe, trató de reorganizarse y ocupar los espacios que habían quedado vacíos. Algunos líderes delictivos menores intentaron llenar el hueco dejado por los arrestos, pero las autoridades mantenían un control cada vez más efectivo sobre las zonas liberadas. En cada operación, cada captura, se desmantelaba una pieza de la estructura criminal y al mismo tiempo se liberaba a una comunidad de la opresión que había vivido durante tanto tiempo. La palabra recuperar se convirtió en el motor de toda esta estrategia. Recuperar las calles, recuperar los parques, recuperar la dignidad de las familias, recuperar la seguridad. Pero más allá de las tácticas y las estadísticas, lo que verdaderamente empezó a cambiar era la percepción de los ciudadanos. Las personas comenzaron a creer que era posible vivir sin el yugo del crimen organizado, sin la constante amenaza de la violencia. Los operativos de disuasión continuaron de manera eficaz, pero lo que realmente marcó la diferencia fue la labor constante de las autoridades para mantener el control social y psicológico. No se trataba solo de hacer cumplir la ley, sino de convencer a la gente de que las cosas podían mejorar, de que sí había algo mejor que el miedo, de que podían caminar tranquilos por sus colonias, de que podían mirar al futuro con esperanza. Los trabajos de inteligencia fueron la clave. En un país donde la corrupción y la infiltración de los carteles en las instituciones muchas veces habían socavado los esfuerzos de seguridad, el equipo de Harfuch estaba decidido a no repetir los errores del pasado. La confianza en las instituciones, aunque frágil, fue lentamente restaurada. Se demostró, al menos en esos momentos, que el gobierno podía ser un aliado en la lucha contra el crimen. La solidaridad entre los ciudadanos también aumentó. Las personas se unieron para proteger lo que se había ganado. Los comités vecinales se fortalecieron organizando eventos para que los niños pudieran jugar con seguridad, promoviendo programas de salud, educación y participando activamente en la seguridad de su comunidad. Había una sensación generalizada de que el pueblo había recuperado el control de su destino. Pero no todo fue un camino fácil. Los carteles de la droga, en su intento de mantener su poder, buscaron nuevas formas de infiltrarse en las zonas recién liberadas. Las autoridades sabían que la guerra no estaba ganada, que cada día traía nuevos desafíos. A pesar de los logros, la lucha seguía siendo implacable. Sin embargo, el éxito de las estrategias desplegadas demostró que era posible crear una estructura que le diera a la sociedad un respiro y devolviera la esperanza a los más afectados. Harfuch, al igual que su equipo, sabía que esta victoria no era final. No podía permitirse bajar la guardia ni relajarse en los esfuerzos. La realidad era que la guerra contra el crimen organizado era un conflicto de largo plazo, pero al menos ahora había una nueva perspectiva. Había una base de confianza entre la gente y las autoridades que no existía antes, y esa era la mayor victoria. Mientras tanto, las imágenes de la caída del cabeza seguían en los medios, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas de la gente. El impacto de esa captura fue un símbolo, un mensaje claro. La lucha contra el crimen no es un espectáculo. No se trata de ganar popularidad o notoriedad, se trata de devolver la dignidad a las personas, de darles la oportunidad de vivir en paz. Y aunque el proceso fuera largo y lleno de obstáculos, la esperanza seguía intacta. Grupos de narcomenudeo. Dejarlo escapar sería alimentar su leyenda. Por eso, cada acción fue planeada con precisión suiza, cada movimiento medido, cada decisión evaluada al detalle.
Los especialistas del Centro de Comando y Control C2 iniciaron el rastreo de los vehículos más cercanos a su círculo íntimo: un sedán negro de modelo reciente registrado bajo una empresa fachada de seguridad, una motocicleta deportiva utilizada como escolta para detectar seguimientos y hasta un taxi pirata manejado por uno de esos halcones para limpiar sus rutas de tránsito. Durante 14 días se documentaron los horarios de sus traslados, los lugares donde entregaban la droga en Morelos y Nuevo Azacalco y las casas de resguardo utilizadas como refugios temporales. Se obtuvieron contactos con comerciantes, taxistas y vigilantes urbanos que colaboraban en su red de protección. La clave estaba en resistir la tentación de actuar antes de tiempo. Había que esperar el instante perfecto, cuando el cabezón estuviera más expuesto y sin margen de maniobra. ¿Te imaginas la tensión que vivían los agentes cada día, sabiendo que un movimiento apresurado podría echarlo todo a perder? Y aquí quiero preguntarte, ¿qué habrías hecho tú? ¿Esperarías pacientemente o actuarías antes de que escapara? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Siguiendo la estrategia, los agentes lograron establecer un patrón. El cabezón supervisaba personalmente la recolección de cuotas los miércoles por la noche. Era su momento más vulnerable, rodeado solo por su círculo de confianza, sin tanto resguardo exterior. Eso abrió una ventana de oportunidad única. Las horas previas al operativo fueron de máxima tensión. Cualquier error podía derivar en un enfrentamiento. Nadie quería un desastre. El equipo de captura se desplazó en vehículos camuflados, sin uniformes que pudieran delatarlos y con protocolos estrictos para actuar en silencio absoluto. Cuando el cabezón llegó al lugar acordado, un pequeño local disfrazado de negocio legal ya estaba rodeado. La orden fue clara: reducirlo de inmediato y trasladarlo sin dar tiempo a reacción. No hubo balazos, no hubo persecución, fue cuestión de segundos. Al momento de su arresto, el cabezón todavía intentó resistirse, pero fue inútil. Todo su imperio de miedo y la violencia se desmoronó en un instante. A su alrededor, algunos de sus colaboradores también fueron detenidos. Se aseguraron vehículos, drogas, armas y documentos que revelaron aún más detalles sobre la estructura que había levantado. Muchos vecinos de las colonias afectadas respiraron aliviados cuando se supo la noticia. Por fin, el hombre que había sembrado terror en sus calles había sido neutralizado. Sin embargo, la lucha apenas comenzaba. Su caída dejó un vacío de poder que otras células menores trataron de aprovechar. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Crees que capturar al líder es suficiente para acabar con estas redes o es apenas el inicio de una batalla aún más grande? Coméntamelo. Quiero leer tu opinión. A pesar del éxito, los agentes sabían que la paz sería temporal. La historia de la Ciudad de México nos enseña que cada vez que cae un capo, surgen otros buscando su lugar. Lo que realmente se necesita, comentan expertos, es un cambio profundo en las condiciones sociales que permiten estas redes sigan creciendo, comentaba uno de los oficiales encargados del seguimiento. Finalmente surgió la oportunidad. Era martes, 7:42 de la noche. Cristian Abdiel se desplazaba desde la colonia Morelos hacia Nueva Azacalco. Iba apenas escoltado y, lo más importante, estaba realizando un cambio de vehículo en un estacionamiento mal iluminado en una calle secundaria. Ese era el instante perfecto. El equipo táctico, vestido de civil, ya se encontraba estratégicamente ubicado en las inmediaciones. Vehículos no oficiales bloqueaban de forma sutil las salidas del estacionamiento. Cuando el cabezón descendió del sedán para abordar una camioneta blanca, el cerco se cerró en menos de 10 segundos. Dos elementos lo interceptaron de frente, mientras otros dos lo encubrieron por los flancos. El chofer del vehículo de apoyo fue neutralizado antes de que pudiera siquiera intentar sacar su arma. Todo ocurrió en un silencio absoluto, con una coordinación impecable. El cabezón apenas tuvo tiempo de levantar las manos, no se realizaron disparos, no hubo gritos ni se dejó espacio para errores. El operativo fue tan preciso que los residentes de la zona ni siquiera se percataron de que uno de los principales objetivos a nivel nacional acababa de ser capturado ante sus propios ojos. De inmediato, Cristian Abdiel Martínez Arredondo fue esposado, informado de sus derechos y trasladado bajo un fuerte resguardo a las instalaciones de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Las evidencias en su contra ya estaban recopiladas: testimonios de víctimas de extorsión, grabaciones de cámaras de vigilancia documentando la entrega de narcóticos, declaraciones de halcones y previamente capturados y rastreos financieros que evidenciaban ingresos ilícitos a su nombre. Esa misma noche, el titular de la Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, anunció en un breve mensaje: hoy logramos la captura de uno de los principales generadores de violencia en la ciudad. Su detención impide extorsiones, salva vidas y frena la expansión de redes delictivas que pretendían crecer sin control. En redes sociales, la noticia estalló. Habitantes de Morelos y Nueva Azacalco, cansados de los cobros ilegales, asaltos y amenazas veladas, comenzaron a expresar su alivio de manera pública. Comentarios como "por fin cayó", "gracias, ya era tiempo" y "esperamos que no lo liberen en 2 días" inundaron grupos comunitarios en WhatsApp y Facebook.
Sin embargo, Omar García Harfuch, fiel a su estilo discreto, solo dirigió un mensaje interno a su equipo. Cada captura como esta es una victoria silenciosa contra el crimen organizado en nuestra ciudad. No hubo celebraciones ruidosas ni exhibiciones triunfales, solo trabajo bien realizado. Labor limpia que devolvía espacios de libertad a comunidades que empezaban poco a poco a recuperar la tranquilidad. En la capital, cada aprehensión contaba, cada barrio recuperado era una batalla ganada, cada golpe al narcomenudeo era una promesa cumplida para quienes aún creían que la ley podía prevalecer. La noticia de la captura del Cabezón se esparció como fuego en Zacate Seco, por Morelos, Nueva Atzacalco e incluso hasta sectores de Tepito. Para algunos era solo un delincuente más arrestado, para quienes vivían en carne propia su violencia significaba el derrumbe de toda una estructura de terror, porque Cristian Abdiel Martínez Arredondo no era un líder cualquiera, era el engranaje esencial que mantenía en funcionamiento la maquinaria de extorsión, tráfico de estupefacientes y control social en varias colonias del norte en la ciudad. Su caída provocó un descalabro de inmediato, varios puntos de venta de drogas cerraron por miedo a represalias y muchos de sus halcones abandonados las colonias para evitar ser localizados. Comerciantes, acostumbrados a pagar cuotas, dejaron de recibir amenazas por primera vez en meses. Era el hombre de confianza. No solo controlaba dinero y estupefacientes, controlaba el miedo, explicó un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Durante el primer interrogatorio, el Cabezón optó por guardar absoluto silencio. Sus abogados buscaron negociar, pero las pruebas eran irrefutables. Grabaciones de cámara de seguridad donde se le veía entregando pagos a células distribuidoras, mensajes de WhatsApp interceptados coordinando cobros de piso y ajustes de cuentas, así como testimonios directos de comerciantes, choferes de transporte público y vendedores ambulantes, vigilantes jóvenes entre 16 y 20 años que informaban sobre los movimientos policiales en tiempo real. Cobranza, encargados de recoger las contribuciones semanales de los comerciantes. Distribución, operadores responsables de trasladar drogas en mercados y áreas de gran afluencia. La efectividad de esta red permitía al Cabezón obtener ingresos semanales estimados en más de $500,000 solo por extorsión y narco